Islamismo. Historia y simbolismo. Por Jorge Enrique Gudiño. El Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los creyentes musulmanes. Su Dios es Alá, su profeta Mahoma y el Corán es su libro sagrado. Es una religión practicada por millones de personas en todo el mundo. No todos los árabes practican el Islam, hay muchos árabes cristianos. También en Oriente Medio y el sudeste asiático y del África subsahariana se practica el Islam. El 80% de los musulmanes no hablan árabe. El islamismo es una religión rica en simbolismo, con elementos que expresan los principios fundamentales de la fe, la conexión con Dios, llamado Allah y la vida espiritual. Es una corriente religiosa revelada y gira en torno a la conexión directa con Dios, la unidad de la comunidad musulmana y el compromiso con los valores espirituales y éticos. El Islam tiene pocos símbolos materiales, aquellos que existen son profundamente significativos y reflejan las creencias y prácticas fundamentales de esta religión. La historia del Islam comienza en el siglo VII, en la península arábiga y se desarrolla como una de las religiones más grandes e influyentes del mundo. Alrededor del año 610, la península arábiga estaba habitada por tribus politeístas que adoraban a múltiples dioses, aunque también había comunidades judías y cristianas. La ciudad de la Meca era un importante centro religioso y comercial, destacando por la Kaaba, un lugar de culto que atraía peregrinos. Un musulmán es quien acepta las creencias religiosas, es decir, que cree en un solo Dios y admite que hay varios profetas como Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma como mensajeros de Dios. El islamista es aquella persona partidaria del integrismo musulmán, pero solo admite al profeta Mahoma como su único mensajero. El profeta Mahoma nació en el año 570 en la Meca. A los 40 años, Mahoma experimentó su primera revelación divina mientras meditaba en la cueva de Hira. Según la tradición, el ángel Gabriel le transmitió mensajes de Allah. Estas revelaciones forman la base del Corán, el texto sagrado del Islam. Mahoma predicó la unicidad de Dios, Tawhid, la justicia social, la igualdad y la moralidad, atrayendo seguidores pero también enfrentando resistencia de las élites de la Meca. Su nombre completo en árabe es Abel Qasim Muhammadin Abd al-Jin Abd al-Muallib ibn al-Quray. En el Islam, se considera a Mahoma, el último de los profetas, es la culminación de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos predecesores se cuentan Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. El bahaísmo lo venera como uno de los profetas o manifestación de Dios, cuyas enseñanzas habrían sido actualizadas por las de Baha'u'lláh, fundador de esta religión. Alá reveló sus leyes a Mahoma, quien tuvo que huir por amenazas de su pueblo que practicaba el politeísmo. Debido a la persecución, Mahoma y sus seguidores emigraron a Medina en el año 622, evento conocido como la Hégira. Este marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció una comunidad islámica unificada, con leyes basadas en los principios del Islam. En el año 630, Mahoma regresó a la Meca con un ejército y tomó la ciudad pacíficamente, consolidando el Islam como la religión predominante en Arabia. Construyó una mezquita, y desde allí rigió al pueblo y lo aconsejó en cuestiones religiosas, económicas, políticas y sociales. Mahoma murió en el año 632, dejando un legado religioso, político y social, creando una teocracia que llegaría a ser una religión mundial. El Islam significa sumisión. Un musulmán es alguien que se somete. Alá es Dios, creador, sustentador y juez. Alá reveló su ley de justicia a Mahoma, su profeta.
La ley se codificó en las sagradas escrituras musulmanes, el Corán. Las creencias islámicas están basadas en Alá, que es el único Dios y nada ni nadie puede compararse con él. El Corán, el texto sagrado, que es la expresión perfecta de la ley y la voluntad de Alá. Los ángeles son los intermediarios entre Alá y su profeta. Los conceptos y prácticas religiosos incluyen los 5 pilares del Islam, que son actos de adoración obligatorios, así como el seguimiento de la ley islámica, la Sharia, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida y la sociedad, desde la banca y el bienestar hasta las mujeres y el medio ambiente. El ayuno durante el mes del Ramadán se realiza desde el amanecer hasta el atardecer. Los fieles han de abstenerse de comer y beber, de fumar y de tener relaciones sexuales. La confesión consiste en recitar no hay deidad salvo Alá, Mahoma es el apóstol de Alá es un acto de piedad. La oración se debe efectuar 5 veces al día con el rostro hacia la santa ciudad de la Meca. El viernes lo hacen en la mezquita. Las ofrendas hacia Alá se ofrecen como alabanza y obediencia. Algunos doñan negocios o terrenos grandes. La limosna tiene 2 modalidades, la ejercida espontánea y libremente para agradar a Dios y la reglamentada y obligatoria. Diezmo por lo menos una vez en la vida, los musulmanes adultos que disponen de medios suficientes tienen que peregrinar a la Meca y a la gran mezquita. Los profetas, según el Corán enfatiza 6, Adán, el elegido de Alá, Noé, el profeta de Alá, Abraham, el amigo de Alá, Moisés, el que hablaba con Alá, Jesús, el espíritu de Alá, Mahoma, el apóstol de Alá. Todos los profetas son humanos. No puede ser divinos, porque nadie puede tener ningún atributo de Alá. Sobre las últimas cosas, se cree que habrá una resurrección de los muertos, un juicio final con paraíso y infierno. Los hechos buenos y malos se pesan y la balanza determina el destino de la persona. Guerra Santa o Jihad significa esfuerzos santos para Alá. A veces se declara contra adversarios, solo para defensa propia. Revelación progresiva de la Torá, donde Alá reveló su ley a Moisés, y le dio a Jesús el Injil que es el Evangelio. Después de la muerte de Mahoma, el Islam se dividió por asuntos de liderazgo. Los sunitas siguieron a sus propios líderes religiosos, califas y muftis. Los chiitas siguieron a sus imanes y ayatolás. Sunitas son los tradicionalistas que gobiernan sobre los vastos imperios islámicos, como Arabia Saudita. El líder se llama califa. La mayoría de musulmanes son sunitas. Los chiitas, cuyos líderes son los imanes o ayatolás. Tiene ritos y cultos a familiares de Mahoma como Ali, Fátima, Hassan, Husayn. Predominan en Irán y Irak. Los sufí son los místicos y los ascetas. Su finalidad es alcanzar los ideales éticos y espirituales. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado al profeta Mahoma en idioma árabe, que es el idioma que habla Alá en el cielo. El Corán incluye gran parte de la información de la Biblia. El Corán bosqueja de modo explícito el estilo de vida religioso, incluyendo las oraciones, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El peor pecado que se menciona es la idolatría, y la mejor acción es la sumisión a Alá. Otros escritos importantes del islamismo son, el Hadith o Sunna, que contiene los dichos de Mahoma e Ijma, es el consenso de eruditos islámicos o ulama quijas, es una interpretación del Corán y del Hadith.
Las ciudades de la Meca, Medina y Jerusalén albergan los tres lugares más sagrados del Islam. Al igual que otras religiones abrahámicas, el Islam también enseña un juicio final con los justos recompensados en el paraíso y los injustos castigados en el infierno. Habrá una resurrección de los muertos, los hechos buenos y malos se pesan y la balanza determina el destino de la persona. Entre los chiitas se tiene la esperanza mesiánica, que espera el regreso del Maestro Salvador, que volverá en un tiempo futuro para liberar a los musulmanes de las garras de la maldad y para restaurar para ellos una vida de rectitud y justicia. Además, piensan que tenía que haber 12 imanes. Sin embargo, el imán número 12 desapareció en el siglo IX. Los fundamentalistas o tradicionalistas son una corriente ortodoxa dentro del Islam, defensora de la Sharia tradicional. No organizan grupos políticos. Los islamistas son un movimiento político de carácter marxista o panarabista, contrario a la monarquía. Se dividen en neofundamentalistas, que son militantes urbanos y universitarios. Los moderados o hermanos musulmanes y la Asamblea Islámica o Jihad que promueven la violencia política. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.